Buenos días nuevamente, jóvenes. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, Ya, gracias, Gerson. Entonces, estábamos viendo cuáles son los elementos de un sistema, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los elementos, Gerson? Belén, Diego, ¿cuáles eran los elementos de un sistema? Son los componentes del sistema. Los componentes de un sistema, que son las partes que forman al sistema, ¿ya? Los que interactúan entre sí, los que transforman las corrientes de entrada en corrientes de salida, ¿ya? Los que le dan actividad al sistema. También está compuesto, aparte de los componentes, está compuesto por las relaciones, es decir, la forma en la que se interactúan los componentes entre sí, ¿ya? Después estábamos viendo que en esas relaciones puede haber dependencia funcional y de objetivos. Aquí vemos en el sistema y en el modelo que el sistema está compuesto tiene sus componentes y en este sistema entran corrientes de entrada, energía, información, materia y sale de igual manera energía, información, materia. Pero el comportamiento del sistema depende de algunos parámetros que son atributos o características del sistema. Por ejemplo, el lugar donde está el sistema va a variar con respecto de otro sistema que se encuentra en otro lugar. Por ejemplo, el sistema de recarga hídrica en el Polo Norte va a ser distinto al del Amazonas, ¿no es cierto? Entonces, esos son parámetros que pueden variar, la temperatura, los índices de radiación, la capa de hielo, y esos parámetros hacen que varíe el funcionamiento del sistema. ¿Ya? Entonces están las corrientes de entrada, de salida, el proceso que está conformado por los componentes del sistema y el medio ambiente que también le afecta. ¿Listo? Veíamos aquí la parte de la derecha, veíamos el modelo que tiene una correspondencia con el sistema, es decir, trata de representar de manera eh, sintetizada al sistema, no lo representa de una manera fiel o como una réplica. ¿Ya? Tiene sus corrientes de entrada, corrientes de salida. Las corrientes de entrada tienen correspondencia con las del sistema. ¿Qué significa? Que para el modelo, para hacer funcionar el modelo, vamos a usar datos similares a los del sistema real. Los parámetros salen igual de las características y atributos, pero ahora del modelo. Tenemos que cambiar algunos parámetros con respecto al modelo, con respecto al sistema real. Las salidas del modelo ya nos pueden permitir realizar inferencias, es decir, deducciones de cómo se va a comportar el sistema en la vida real cuando modifiquemos algunos datos. ¿Ya? La retroalimentación es un elemento que nos habla acerca de las salidas que luego pueden volver a ingresar al sistema y hacer modificar el valor de las variables de salida. ¿Ya? Acá vemos nuevamente el sistema representado por sus componentes, que son lo que le dan vida o actividad, las corrientes de entrada, las corrientes de salida, la retroalimentación, que puede estar en forma de información, energía o materia, ¿no? Que puede, si vuelve materia, entonces esa materia adicional va a volver a entrar al sistema o va a quedarse en el sistema sin que salga. Son información que nos puede ayudar a conocer cómo se va a comportar este sistema. ¿Ya? Y la parte fundamental que es el proceso conformado por los componentes o partes del sistema. ¿Ya? Ahora, los componentes de un modelo, jóvenes, eh, se pueden describir a través de las estructuras, de los componentes mismos y también las relaciones que existen entre estos componentes. Eh, Aparte de las estructuras, están la forma en la que funciona el sistema mismo. Eso se determina a través de ecuaciones o funciones, ¿ya?
funciones que van a tener variables, pero también van a tener parámetros que son las constantes del sistema que pueden variar de acuerdo a la ubicación o al momento o al tamaño del sistema. ¿Ya? Estamos hablando de un sistema, por ejemplo, el sistema de reproducción o el sistema de crecimiento poblacional de la charata. ¿Ya? Entonces va a variar dependiendo de cuántos individuos hay en un determinado lugar para ese sistema. Ya les decía, se puede reproducir más fácilmente si es que la cantidad de individuos es mayor, porque van a encontrarse más fácilmente, se van a emparejar, se van a aparear y van a procrear más de esos individuos, ¿no es cierto? Entonces, las relaciones entre las variables se las puede representar a través de diagramas de causa-efecto, que provoca cambios a través del funcionamiento de los componentes del sistema. Los componentes de un modelo son distintos. Pueden estar variables de entrada o niveles. Esas variables de entrada, de estado, perdón, las variables de estado es el estado en el cual se encuentra el sistema. Por ejemplo, una población de 1000 individuos. ¿Ya? Esa puede ser la variable de estado. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra ese sistema? Puede referirse a la cantidad de materia o a la cantidad de energía que esté almacenada en los distintos componentes o partes del sistema. ¿Ya? Estas variables de entrada se pueden representar mediante rectángulos. Vamos a ver en unos ejemplos que les voy a mostrar enseguida. Después están los flujos. Los flujos indican las entradas, la cantidad de materia, de energía que puede entrar al sistema, que puede ingresar al sistema, pero que también puede pasar de un componente del sistema ya dentro del sistema hacia otro componente en un determinado tiempo. ¿Ya? Estos flujos afectan a los niveles de las variables. Eh, Pueden ser flujos de entrada y también cuando se vacían algunos de los tres elementos de entrada, que son información, energía o materia, cuando se vacía del sistema son flujos de vacío, ¿ya? Flujos de salida o de vaciado del sistema. Estos flujos lo que representan es la transmisión o el transporte de esos tres elementos de entrada que se transforman y salen, ¿no? Se representan a través de flechas. Después están las fuentes y sumideros. Estas fuentes y sumideros son niveles generados fuera del sistema. ¿Ya? Estas fuentes y sumideros son variables que no se pueden controlar, que no se sabe cómo funcionan y que son externos al sistema. No se los puede controlar dentro del modelo. Estos son prácticamente aleatorios. Estos se representan mediante nubes en el diagrama de flujo, una nubecita, y estos flujos se dirigen de una fuente hacia una variable de estado del sistema. ¿Ya? Esas son las variables de entrada. Y las fuentes o sumideros que van desde una variable de estado dentro del sistema hacia afuera son variables de salida. Además de eso, pueden haber variables auxiliares. Estas variables auxiliares jóvenes, estas variables auxiliares, ya, estas variables auxiliares son las que aparecen en las ecuaciones del sistema o del modelo, perdón, y esas variables forman parte del modelo del sistema. Pero no están en un nivel de flujo, es decir, no van, no van de un componente a otro, no van variando en ese sentido, ¿ya? Estas variables auxiliares se representan en los diagramas de flujo con un circulito. Luego están las variables exógenas, igual que son generadas fuera del sistema, que están funcionando, pero fuera del sistema, como parte de un sistema superior, un supersistema o un sistema externo, ¿ya? Pero a la vez estas variables exógenas, como afectan a las fuentes y sumideros, estas variables exógenas
afectan a las variables de entrada, a los flujos y corrientes de entrada al sistema. Se pueden modificar, se pueden manipular cuando ya tenemos construido el modelo para ver otros escenarios, por ejemplo, la temperatura del lugar, para cambiar un lugar, para modelar, por ejemplo, el altiplano y modelar el Chaco. ¿Qué variables consideran, qué variables afuera del sistema consideran que se podrían manipular? Si estamos viendo, por ejemplo, un sistema de reproducción de gallinas, dependerá de las mismas variables en el altiplano y en el Chaco, jóvenes, a ver quién me puede decir. Jóvenes, algunas variables exógenas generadas afuera, pero que afectan a las corrientes de entrada, salida, para el caso de un sistema de reproducción de gallinas en el altiplano y en el Chaco. Eso nos dan las condiciones en las que está el contexto en el cual está ubicado el sistema y para modelar. A ver, ¿qué va a cambiar en el altiplano respecto al Chaco? La temperatura. La La temperatura. altura. ¿Qué más? La altura. La altura, también los metros sobre el nivel del mar en el cuando está arriba de 3.000, 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el Chaco está a 600. La temperatura allá varía entre -10 y 15 grados. Aquí en el Chaco varía entre, cuando hace mucho frío, unos 10 y 40 grados, ¿no es cierto? Entonces los rangos de variación de temperatura son distintos. Eso va a afectar, por ejemplo, a la prolificidad de la reproducción de las gallinas. ¿Dónde creen que se va a reproducir con mayor facilidad? En ¿Dónde el Chaco porque es más caliente. es más caliente? Los huevitos, por ejemplo, van a fertilizarse y además van a eclosionar, es decir, van a nacer más fácilmente porque no van a necesitar ni siquiera incubadoras, ¿no? En cambio, en el altiplano hace más frío, por ejemplo. Ya, vamos a continuar. Hay 6 componentes más de un modelo y el sexto son los parámetros, ¿no? Estos parámetros son los números de las ecuaciones del modelo y son similares a las variables auxiliares, ¿ya? Pero los parámetros van a ser constantes de una, de una situación a otra, es decir, de un modelo construido en el Chaco comparado con el modelo del altiplano. Por ejemplo, vamos a tener la temperatura inicial o mínima y temperatura máxima. Esas temperaturas mínima y máxima van a ser constantes para el Chaco, pero van a ser distintas a las temperaturas mínima y máxima del altiplano, ya les dije. Entonces, en el Chaco la mínima va a ser 10 promedio y la máxima va a ser 40. En cambio, en el altiplano la mínima va a ser -10 y la máxima 15. ¿Ya? Entonces, como para el Chaco, como tenemos nuestro modelo para el Chaco, de una vez las ponemos como constantes en nuestra ecuación, en nuestro modelo. Cuando queramos estudiar en el altiplano, le ponemos ya las constantes de ese lugar. Luego están constantes que representan algunas magnitudes físicas, la aceleración de la gravedad o valores que no van a cambiar ni acá, ni en el altiplano, ni en ningún otro lugar. Las horas del día no van a cambiar. Puede que varíe el número de horas que hay luz y el número de horas que hay noche, o los meses que son día o meses que son de noche en el hemisferio norte, ¿no? Hay países que tienen 3 meses de día y 9 meses que es oscuridad total. No total, ¿no? Pero penumbra. Después están otros componentes como el canal de información, a través del cual se relacionan las variables, se relacionan los parámetros, se relacionan los niveles de las variables de estado con los componentes en la ecuación, ¿ya? Estos canales de información también se representan con flechas eh, pero distintas que a las utilizadas para representar a los flujos.
¿ya? Que son mediante líneas. Las condiciones iniciales son los valores iniciales de las variables de estado. Por ejemplo, para el sistema de reproducción de gallinas, vamos a comenzar con un valor inicial. Por ejemplo, estaba escuchando la semana pasada que estaban entregando nuevamente gallinas pirocas, igual que hace 15 años. Esas gallinas pirocas, por ejemplo, a cada productor te van a entregar unas 10 gallinas o 20 gallinas. Esa va a ser la variable inicial o condición inicial, ya de la variable de estado. Las condiciones del contorno pueden ser series temporales de variables de entrada, es decir, eh, la temperatura, cómo está, pero a lo largo del tiempo. La temperatura varía estacionalmente, ¿no? Y es un cambio brusco. Aquí primavera empieza el 21 de septiembre, primavera en el hemisferio norte empieza el 21 de marzo. Y allí en el hemisferio norte, como en México, acostumbran regalar flores amarillas. Y no sé por qué se copió esa tradición, creo que es por Floricienta. Hay una canción en la que representan el amor verdadero por rosas amarillas y no rojas, pero es por una reedición de esa novela que salió en México. Entonces, esas condiciones del contorno varían según el contexto, según el lugar donde estamos haciendo o construyendo nuestro modelo. ¿Ya? El escenario, el escenario también está compuesto por las variables exógenas, los parámetros, las condiciones iniciales y las condiciones del contorno que permiten hacer funcionar el modelo. Es decir, que permiten modificar las variables de entrada, las corrientes de entrada, y al hacer eso, al hacer esas variaciones, podemos hacer que el modelo cambie, ¿no? Es decir, podemos experimentar con el modelo, cambiando condiciones de entrada o corrientes de entrada para analizar eso. También se pueden variar las condiciones del escenario, las temperaturas, las variables, parámetros, altura sobre el nivel del mar, podemos cambiar para estudiar distintos escenarios. ¿Ya? ¿No? Y aquí hay algunos modelos de procesos. Ustedes ya estaban intentando también en la clase pasada construir los modelitos, ¿no? Con las recomendaciones que les pasé. Y aquí tenemos, por ejemplo, un sistema, las variables de estado y que van cambiando, ¿no es cierto? Las corrientes de entrada, las corrientes de salida, y el sistema está afectado por los parámetros. Este es un modelo de procesos, por ejemplo. Un modelo de procesos para la radiación, podemos encontrar que tenemos en el sistema es el terreno, conformado por sus distintos componentes. Va a haber una corriente de entrada que va a ser la radiación que cae o que choca con ese terreno. Eh, También va a haber algunos parámetros específicos de ese escenario que estamos modelando, que pueden ser la pendiente del terreno, la orientación del terreno y el albedo. Eh, y vamos a tener como corrientes de salida la radiación reflejada, pero el terreno se va a calentar o se va a mantener frío dependiendo de la energía que el terreno mismo vaya a almacenar. ¿Ya? Entonces, aunque haya un índice de radiación, digamos, de 5, si el terreno es plano, entonces, y también dependiendo de la posición, la latitud, longitud, la ubicación del terreno, si está en el hemisferio norte, sur, está en la franja del, las franjas tropicales del planeta, entonces va a variar, ¿no? Si el terreno es plano, si está inclinado, hacia dónde está, si está en una orientación inclinado hacia el norte, entonces todito el día le va a dar el sol, porque el sol nace en el este y va transitando por el norte, aquí en el hemisferio sur. Entonces, si es inclinado, la energía retenida va a ser mayor, porque esa energía, ese calor va a ir creciendo, creciendo, o se va a mantener caliente todo el día. En cambio, si está apuntando con una inclinación apuntando hacia el sur,
Tal vez el sol, como está transitando de este a oeste y por el norte, entonces tal vez le esté dando el sol, esté irradiando sobre la espalda del terreno que estamos viendo y no vaya a llenar nunca con los rayos del sol la superficie del terreno que esté inclinado hacia el sur. ¿Ya? Entonces ahí está un modelito de radiación, por ejemplo. Ustedes estaban esforzándose construyendo algunos modelos. Aquí hay un ejemplo entonces, ¿no? Los parámetros que afectan a nuestro modelo. Hay otros modelos más. Miren, un modelo de procesos de una cuenca, un poco más complejo, ¿no? Entonces se tiene la precipitación, se tiene la cuenca, el río, la quebrada, la cuenca en sí, cuyos parámetros que van a estar en forma de constantes dentro de la ecuación, pero para distintos escenarios. Entonces, en cada escenario distinto van a variar los parámetros, ¿no? Eh, a ver, aquí en el Chaco tenemos el río Pilcomayo. ¿Creen que haya mucha pendiente, mucha caída, mucha diferencia de altura, mucha diferencia de potencial? Depende también el valor de la humedad del suelo en esa cuenca, que va a ser nuestra variable de estado, la que queremos estudiar, por ejemplo. Va a depender, la humedad del suelo va a depender de la pendiente, si va a haber mucha escorrentía, si se va a ir rápido el agua, o si no es muy inclinado, entonces se va a mantener el agua en esa cuenca y va a mantenerse el índice de humedad del suelo. Depende también de la capacidad de infiltración. Si estamos con un terreno que es arena, ¿cómo será la capacidad de infiltración, jóvenes? Mayor, menor, se va a conservar la humedad del suelo. ¿Qué opinan? Si el suelo es arcilloso o si es arena, ¿qué diferencias habrán? En el arcilloso tiene mayor retención de agua y en la arena mayor infiltración. Mayor infiltración. Entonces, en un suelo arenoso, ¿la humedad será mayor o menor que en un suelo arcilloso? Menor. Menor en la arena. Por eso en los desiertos el agua se infiltra rápido y queda seco, ¿no? No hay humedad prácticamente en la superficie del desierto. También va a variar dependiendo del tipo de vegetación que vaya a retener la humedad o que vaya a disminuir la temperatura de la superficie de los alrededores, ¿no? Y también puede, mediante la transpiración de las plantas, puede generarse vapor de agua y ello puede provocar nubes, lluvias y eso provocar nuevamente precipitaciones, ¿no? Entonces, también la humedad del suelo va a depender de la evapotranspiración, de cómo están las temperaturas, la radiación solar, qué índices de evapotranspiración va a tener, o de la escorrentía también, dependiendo de la pendiente, ¿no? Este es un modelo un poquito más complejo, pero vemos si es que hay, además de eso, algunas recargas. Este es un modelo más dinámico. ¿Qué eran estos circulitos? ¿Recuerdan? En la explicación que hicimos hace un momento, variables auxiliares. Entonces están la evapotranspiración, está la tasa de precipitación, son unas variables auxiliares. Estas son variables exógenas. El agua atmosférica no es una parte, no es un componente de la cuenca, pero es una variable exógena. Se genera fuera del sistema, pero interactúa con el sistema. Cae la lluvia, pero también por la evapotranspiración de la superficie, la transpiración de las plantas, eh, se va generando humedad y hay una recarga de esas nubes del agua atmosférica y que también influye en nuevas precipitaciones. ¿Han pasado alguna vez por el Chapare, jóvenes? ¿Conocen esos bosques lluviosos? ¿Han visto cómo es el clima ahí? Ahí en el Chapare hay muchas plantas, mucha vegetación, hay mucha humedad y generalmente está con neblina. Todo el tiempo hay la humedad, hay lluvias, hay neblina.
y eso provoca, junto a las formaciones geológicas, provoca muchos deslizamientos en los cerros y en las carreteras, que jamás va a poder tenerse una carretera que no se derrumbe, ¿no? Entonces, de acuerdo a la precipitación, a la evaporación, se va a tener una cantidad de agua detenida en la superficie de estas cuencas, ¿no? También, de acuerdo a las características de infiltración del terreno, se va a tener agua que esté retenida en el suelo, ¿ya? De acuerdo a estas capacidades de infiltración también vamos a ver si va a haber escorrentía concentrada. ¿En cuál va a haber más escorrentía? ¿En un suelo arcilloso o arenoso, jóvenes? ¿En cuál va a escurrir el agua sobre la superficie de la cuenca? ¿En, en un suelo arcilloso o en un suelo arenoso? Arcilloso. Arcilloso, Inge. Exacto, Joanny, porque, y bien también Diego, porque en el suelo arenoso el agua se va a infiltrar y no va a tener tiempo para escurrir sobre la superficie de la cuenca, ¿no? También están entonces otros componentes como la percolación, el agua subterránea. Dependiendo de esta capacidad de infiltración va a haber mayor cantidad de agua subterránea o no. Y al final se va a tener una desembocadura de esta cuenca de acuerdo al agua que esté escurriendo, ¿no? En ella. Ese es otro modelo un poco más complejo y es dinámico porque van cambiando los valores. De acuerdo al comportamiento del sistema, van cambiando los valores. Hay retroalimentaciones, como por ejemplo de la evaporación. Hay retroalimentaciones, como por ejemplo de la infiltración. Si el agua se infiltra mucho o si el agua se escurre, el agua que escurre se va a otros lugares, entonces puede disminuir la recarga en esa zona, ¿no? Ahora, vemos el modelo de procesos que podría estar dado por ecuaciones. Miren, entonces tenemos el modelo de procesos que les mostré hace un momento, donde están los componentes del sistema, hay variables de estado, es decir, está el estado del sistema o del modelo, hay corrientes de entrada, de salida y los parámetros. En el modelo matemático, en el modelo empírico, lo que se tiene es el sistema representado por ecuaciones, funciones, como la función uno, parámetros que afectan al comportamiento del sistema, que están en forma de constantes para los distintos escenarios. Recuerdan que las constantes son constantes universales y no van a cambiar si es que cambia el escenario. En cambio, los parámetros son constantes que van a cambiar cuando se modifica el escenario, ¿ya? Van a estar las corrientes de entrada que van a alimentar a la ecuación y vamos a tener corrientes de salida relacionadas con las variables de estado, ¿ya? Eso puede aplicarse a este modelo de procesos y a este modelo de radiación que es uno sencillito, ¿listo? Pero también se puede tener modelos de procesos de la cuenca, ¿no? Que si es que no hay mucha retroalimentación, podemos tener las variables de entrada, las variables perdón, las corrientes de entrada, corrientes de salida y los parámetros. Y aquí está la ecuación, pero de la salida puede haber retroalimentación, puede haber una recarga hídrica, pueden modificarse nuevamente y realimentar y hacer que el caudal de la cuenca aumente, ¿ya? Entonces puede ser así de sencillo. Este es un modelo empírico dinámico, se le conoce cuando con una ecuación se puede representar la recarga, pero en un modelo más complejo, segundo modelo de la cuenca, en este modelo que tiene variables exógenas, auxiliares, hay retroalimentaciones. Entonces, el modelo empírico, que corresponde al de la realidad, al modelo físico, o que lo trata de representar un poco más complejo, puede tener entradas, puede tener otras entradas, como por ejemplo recargas, puede tener unas entradas dadas por la lluvia, otras entradas dadas por
manantiales que van a fluir y van a recargar también la cuenca. Puede tener las variables de estado, donde entran las corrientes de entrada, son afectadas por los parámetros del sistema, pero de esa variable de estado o de ese componente puede cambiar a otro estado. Ese otro estado, de acuerdo a otra función, puede modificarse, lo que veíamos, ¿no es cierto? Eh, la, la cantidad o el caudal de agua que desemboca como corriente de salida va a modificarse en distintas ocasiones. Esa cantidad va a modificarse de acuerdo a los índices de precipitación y de evapotranspiración, ¿no? La precipitación va a modificarse de acuerdo a la evapotranspiración, es decir, se recargan las nubes y vuelve a llover más. Entonces, hay más, hay retroalimentaciones, como en este caso. O puede haber escorrentías, puede haber percolaciones y estas variables van modificándose en sus estados de acuerdo a ecuaciones, ¿ya? Y hay relaciones entre estos elementos o estos componentes del modelo o del sistema modelado, ¿ya? Entonces, es complejo. Hay mucha modificación dentro del mismo sistema y al final se tienen las ecuaciones, ¿no? Ecuaciones para eh, relacionar las entradas con algún componente, la variable de estado de ese componente, la salida de ese componente con otro componente del sistema, que los podemos ya ver como si fueran pequeños subsistemas, ¿no? Entonces, así de complejo se puede volver un modelo ambiental. ¿No? Entonces, eso respecto a los modelos ambientales para su representación. Podemos tener una representación esquemática de esta forma, pero luego cuando queremos construir el modelo matemático, vamos a tener que definir una función, es decir, una ecuación con parámetros, con constantes para ese escenario, con constantes universales, con información que proviene de otra ecuación y así sucesivamente para reemplazar todas estas y tener los datos de salida. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿Los modelos ambientales serán como este o como los anteriores, jóvenes? ¿Serán más sencillitos o serán como este? Como el segundo. Como este que estamos viendo, ¿no? Porque los sistemas ambientales que queremos modelar son más complejos. Entonces ya habíamos visto la secuencia para el desarrollo del sistema, ¿no? La conceptualización o la información donde tenemos que nosotros describir el modelo con conceptos, con palabras, la parametrización que consiste en identificar esos valores que afectan al modelo, es decir, los componentes del sistema que están dados a través de esas constantes o números, ¿no? Pero no le llamemos constantes puras, llamémosle números que van a cambiar de escenario a escenario. Y una vez que ya tengamos un escenario modelado con los parámetros representados a través de números, ya podemos hacer funcionar nuestro modelo. Recuerden, las constantes son números, pero son invariables, son universales, son invariables. Luego la codificación, representando nuestro modelo a través de ecuaciones o una programación, programando, por ejemplo, en el lenguaje R para generar las modelaciones. Luego que se tiene la codificación, la programación, se tiene el modelo ya, se puede hacer funcionar modificando las variables de entrada o para cambiar un escenario y modelar un escenario distinto, se pueden modificar los parámetros, ¿no? Y se compara con los datos del sistema real para ver si nuestro modelo saca resultados muy parecidos, es decir, si el modelo es válido o no. Y si es válido, ya se lo puede certificar. Entonces, al cambiar los datos de entrada, al cambiar los parámetros, lo que nosotros hacemos es realizar un análisis de sensibilidad. ¿Cuán sensible es nuestro modelo a la modificación de los datos de entrada?
los resultados van a seguir siendo muy próximos a, a los datos reales, históricos, por ejemplo, o no. O hay que hacerle algunas variaciones al modelo cuando crezca cuando crezcan mucho las variables de estado, ¿no? El proceso también lo habíamos revisado, comienza con la descripción, formulación, la conceptualización, el análisis exhaustivo del sistema, determinación de las variables, determinación de los parámetros, la codificación. Después de ello hay que hacer la revisión para validar y certificar el modelo. ¿No es cierto? Y ahora vamos a continuar. Les decía la clase pasada, cuando ustedes estaban construyendo su modelito, que hay unas sugerencias respecto a las características que tiene que tener el modelo cuando lo construyamos. ¿Recuerdan cuáles eran las características? Una de ellas era la parsimonía. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste la parsimonía? ¿Recuerdan? Lo deseable es un modelo simple, ¿no? No un modelo muy complicado. Modesto nuevamente, centrarnos solamente en los aspectos que se quieren estudiar. Eso nos va a ayudar a tener un modelo más sencillo, un modelo más simple. Hay que tratar, pero que los resultados de la modelación sean válidos, es decir, sean exactos, sean muy parecidos a los datos reales observados, ¿ya? Y la verificabilidad, es decir, poder comparar los resultados del modelo con la situación real. Para ello, tiene que haberse estudiado al sistema real y haberse obtenido información en forma de datos, datos históricos del comportamiento del sistema, para que podamos así verificar si es que nuestro sistema está funcionando bien o no, y eso nos ayuda a validar el sistema. Y finalmente la sugerencia de correctitud es que el modelo tiene que funcionar bien, pero no por accidente o por casualidad, sino porque está bien construido, bien diseñado. Sus parámetros han sido bien estudiados, se establece de qué valor, a qué valor de la variable de estado vamos a usar un parámetro de coeficiente de reproducción, por ejemplo. De 0 a 100 va a ser un coeficiente de reproducción 1. De 100 a 500 el coeficiente de reproducción va a ser 2, 2 y así, ¿no es cierto? Entonces, nuestro modelo tiene que ser correcto para todos los escenarios. Cuando crezcan las variables de estado o cuando varíen los modelos, tenemos que tener esos distintos valores de los parámetros, esos distintos valores de los coeficientes definidos de tal manera que el modelo funcione correctamente, que nos dé resultados correctos. Cuando decimos correctos, que son muy parecidos a los reales en todo momento, ¿no? Cuando sea el modelo pequeño o cuando crezca la variable de estado. Ahora, ¿cuándo creen que es necesario modelar un sistema, jóvenes? ¿Y cuándo no? ¿Cuándo podemos estudiar al sistema tal como está y cuándo necesitamos modelarlo? ¿Qué opinan? ¿Cuándo se tiene que modelar un sistema y cuándo no? A ver, ¿qué opinan? ¿Cuándo se debe modelar un sistema y cuándo no? Bueno, ahí dice en la primera línea. ¿Alguien puede decirme cuándo tenemos que modelar un sistema? Cuando la observación de efectos y el establecimiento de hipótesis son difíciles. Y ya. Bien, mejor les voy a hacer participar, ¿no? Para que estén más atentos. Gracias, Diego. Entonces, cuando es muy difícil predecir el comportamiento o predecir los resultados del sistema,
a través de una hipótesis, por ejemplo, a través de una fórmula, cuando es muy difícil predecirlo, entonces hay que construir un modelo. ¿Ya? Generalmente es difícil establecer los resultados y establecer la ecuación que nos represente el modelo, que nos represente el comportamiento del sistema. Cuando es muy difícil, se debe principalmente a que los sistemas ambientales, como habíamos visto en el caso de la cuenca, del segundo caso del modelo de la cuenca, ¿por qué creen que es difícil ese modelo o ese sistema estudiarlo en la vida real? ¿Por qué creen que es difícil? Por la complejidad de los fenómenos ambientales, ¿no? Los sistemas ambientales son muy complicados. ¿Por qué? Porque funcionan en tres dimensiones, por ejemplo. Varían en función del tiempo, en función de la población. Son complejos en sí porque hay muchos parámetros. Esta complejidad de los fenómenos ambientales o de los sistemas ambientales es producto de relaciones no lineales. Y ya veíamos, ¿no?, que las relaciones lineales o modelos lineales son aquellos que cumplen con dos características de los sistemas, que pueden crecer multiplicando la variable de entrada. En esa misma proporción podría aumentarse la variable de salida o el valor de la salida. También se puede acumular, ¿no es cierto? Se pueden sumar los efectos de dos entradas y el resultado va a ser la suma de las dos salidas de manera independiente. ¿Ya? Entonces, si no cumple con eso es porque el modelo debe ser un modelo no lineal. En este modelo no lineal, por ejemplo, como en el caso del crecimiento de los contagios, a medida que cambia una pequeña variable independiente, hay cambios muy grandes en la variable dependiente. Y tenemos modelos exponenciales, ¿no? Que ya no van a ser modelos lineales, sino que van a tener variables elevadas a una potencia o constantes elevados a una variable, ¿no? Entonces, estos son crecimientos exponenciales, no son lineales, perdón, no, no, no son modelos lineales representados por una línea recta con una ecuación y igual a una cantidad por x más una cantidad inicial. Esos son sencillísimos, pero generalmente los sistemas ambientales no son modelos lineales. ¿Ya? También se da la complejidad de los modelos lineales. A ver, van a ir leyendo ustedes, ¿ya? Yo les voy a ir diciendo sus nombres para que vayan leyendo. A ver, Álvaro, ¿cuál sería el segundo factor que provoca complejidad en los modelos ambientales? Álvaro, Sí, Inge. ¿cuál es el segundo factor que provoca complejidad del fenómeno, de los fenómenos ambientales? La discontinuidad y biomodalidad. Ya, eso significa que el sistema no va a estar en equilibrio en un solo estado de equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Cuando está estático en un determinado momento, ¿no? Sino que los fenómenos ambientales eh, tienen saltos donde se tiene equilibrio, por ejemplo, para poblaciones de menos de 100 habitantes o de menos de 100 individuos. Se va a tener otro equilibrio, es decir, con otros parámetros para poblaciones entre 100 y 500 individuos. ¿Ya? Entonces puede haber distintos estados de equilibrio. A ver, a continuación, Belén, el otro factor que provoca complejidad en los modelos ambientales o en los sistemas ambientales. La histeresis. Los Histéresis. procesos no son exactamente reversibles. ¿Qué significará esto? A ver,
¿Han visto qué pasó ayer en Santa Cruz? Igual que la semana pasada. Inundación, hija. Inundación. ¿Por qué fue la inundación, Giovanni? Por una precipitación excesiva, ¿no? Y además porque la ciudad de Santa Cruz es plana y no tiene dónde escurrir el agua. Así que tarda en infiltrarse, tarda en escurrir. Bueno, tiene, ¿no? Es, Pero con una es pendiente muy como Yacuiba nomás, hija. Se exacta, así llena la... como cuando llueve en la Independencia, ¿no? Ya, entonces, cuando llovió torrencialmente, eh, no podemos volver a las condiciones anteriores. Digamos que hay una inundación, ya se inundó. Entonces, puede que hayan muerto algunos animalitos o se haya afectado algo, se afectaron las casas, se inundaron las causas, entonces las casas, no se puede revertir eso, no se puede decir, ah, volvamos a la situación inicial, ya cambió, ya se generó humedad en en las casas, ya se remojaron los cimientos y demás, ¿no? Entonces, eso es la histéresis. A ver, ahora, Fernando, Fernando a la una, Fernando a las dos, Sí, y, y, y este otro factor, a ver, léalo. cuando se dé, ¿cuál? 2.7. No, acá, esta línea. ¿Estás poniendo atención, Fernando? Urgencia, tenés que leer. Llegué a existencia de varios efectos para una misma causa. La divergencia, ustedes no han estudiado óptica ni reflectividad, ¿no? Eh, esta divergencia es cuando en un sistema ambiental ingresa alguna corriente de entrada. En algunos casos, el resultado va a ser uno, pero introduciendo la misma corriente de entrada, en alguna ocasión el resultado va a ser otro. Entonces, los resultados no van a ser siempre los mismos, ¿ya? Puede tener distintos resultados para la misma corriente de entrada, para la misma causa. Eso es la divergencia. Ahora, María Copacabana también provoca complejidad a los modelos ambientales, a los sistemas ambientales. No, no, no. Imbricación ¿Ya, María? de múltiples causas y efectos. Ya, dije Copacabana, pero está bien, María. Ya. La Ah, imbricación, perdón, no, no escuché. no, no importa. La imbricación de múltiples causas y efectos. Entonces, los sistemas ambientales son bastante complejos porque están juntos muchas causas, muchos efectos y no se sabe a ciencia cierta cuál provocó a cuál o qué efecto es resultado de qué causa, porque están ahí mezcladas y funcionan todas juntas, ¿no? Ahora sí, María Copacabana, El flujo de materia o energía que, que se traslada de un componente a otro, sino que puede hacerlo de uno a varios o viceversa. ya, eso también le da complejidad al sistema ambiental, ¿no? Que la corriente de entrada no va a ir secuencialmente de un componente a otro. Puede que vaya de un componente y se divida para cinco otros componentes. Y puede ser que de esos cinco componentes, luego pasen, de tres de esos cinco pase a un nuevo y dos de esos cinco pase a otro nuevo componente del sistema. Entonces, esa relación también tampoco es lineal y secuencial, sino que puede ser de uno a varios o de varios a uno a lo largo del el funcionamiento de los componentes del sistema. ¿Ya? Ahora, Natalie, Natalie, Natalia a las tres, Carla.
Yo lo leo, Inge. Ya, Plinio. Las relaciones de retroalimentación, los efectos son causas de sus causas. Son importantes y hacen que un sistema sea más complejo y su comportamiento difícil de predecir. Ya, gracias, Plinio. Entonces, lo que veíamos en el segundo modelo de las cuencas, esas retroalimentaciones a través de la evaporación va a generar que haya más agua atmosférica, es decir, en las nubes, y puede haber mayor precipitación. Y a eso se le conoce como una homeoéresis, es decir, cuando la retroalimentación es positiva, es decir, aumenta la cantidad de alguna variable. Pero si disminuye, se le conoce como homeostasis, que sería, por ejemplo, cuando hay mucha infiltración y el agua del caudal de la cuenca va a disminuir. Entonces, esa retroalimentación va a ayudar a disminuir. ¿Listo? A ver, vamos a continuar. ¿Cuándo se debe modelar un sistema? También, aparte de la complejidad que está dado por estos factores, se tiene la imposibilidad de control. A ver, ahora sí, Rosemary. Dice en otras ciencias, física, química, etcétera, es posible mantener los sistemas estudiados en condiciones controladas de laboratorio. En las ciencias ambientales, este enfoque resulta imposible. Ya. Entonces, esto de la imposibilidad de control es porque en las ciencias físicas aumentamos o pisamos el acelerador y de acuerdo a la ecuación de cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos predecir la velocidad o el tiempo y demás, ¿no? Pero en las ciencias ambientales no podemos hacer eso, no podemos controlar, porque si queremos controlar, podemos provocar cambios o modificaciones o mutilaciones de partes del sistema. También podríamos provocar un aislamiento de la porción estudiada y no se puede conseguir un grado de control exacto, ¿no? ¿Quién participó ahorita? Rosemary, ¿qué es? Vega, Inge. Fernando. Fernando estaba durmiendo. Estoy un poco delicado, Inge, por Ya, esto ya. pero pongan atención, ¿ya? Bueno, Y vamos a continuar. Ahora, Robin, este es otro factor que provoca que sea difícil predecir los resultados o comportamientos de un sistema, que produzca que sea difícil generar hipótesis sobre el comportamiento de un sistema. A ver, léala usted, Robin. Irrepetibilidad de las mediciones. Por ejemplo, no podemos volver a medir la lluvia caída un día concreto. Por otro lado, los procedimientos de medición suelen suponer la alteración del objeto de estudio durante la medición y tras los experimentos. Ya, entonces hay experimentos que no se pueden repetir, ya sea porque ocurrieron una vez, es un fenómeno atmosférico y no lo vamos a poder tener. Por ejemplo, la lluvia de ayer de Santa Cruz dependió de la temperatura, dependió de la cantidad de agua atmosférica acumulada, dependió de qué más, no sé, de la invasión de los extraterrestres, dependió de varios factores. Pero en otra ocasión es muy difícil en la vida real, si es que no contamos con el modelo, que se repitan las mismas condiciones exactas. Por ejemplo, una humedad relativa del 87% y una cantidad acumulada de agua en la atmósfera, digamos, de 100.000 toneladas de agua o 100.000 metros cúbicos de agua acumulados sobre Santa Cruz. Entonces, que sean esos dos factores exactamente iguales en la vida real va a ocurrir, pero miren, ocurrió casi una semana después, pero no fueron exactamente iguales. ¿Ya? En la vida real es difícil que se puedan repetir exactamente las mismas condiciones. O si queremos medir algo en la vida real,
podemos alterar a ese fenómeno que estamos queriendo medir. Por ejemplo, cuando se quiere medir o rastrear el patrón de migración de algún animalito, para hacer eso exactamente tendríamos que ponerle un chip, ¿no? Entonces lo agarramos, le ponemos el chip y por el simple hecho de haber tenido contacto con un ser humano y además que sea como una experiencia de los que son secuestrados por extraterrestres, que les meten sondas y experimentan, ese animalito queda traumado, queda traumatizado como los seres humanos y su comportamiento ya no va a ser el mismo, ¿ya? Entonces ya no va a ser el mismo. Por eso es difícil repetir las mediciones. Si le hemos puesto el chip y comenzamos a medir ahora, el animalito ya va a estar taciturno, como decía el chavo, como era medita bajo y cabizbundo, ¿no? Entonces está afectado ya. No vamos a tener las mismas mediciones si es que hacemos las mediciones al sistema real. En cambio, si se hace con el modelo, ya va a ser más exacto, ¿no? Seguimos. Entonces ya está Robin. Sofía, este de los problemas de escala, ¿a qué se refiere? ¿La Sofía? Sí, Inge, por una parte el problema es que en muchos casos el investigador solo tenga acceso a una pequeña parte del continuo espacio temporal en el que ocurren los procesos a estudiar y que la visión que se puede tener de estos cambia con la escala. Por otro lado, un mismo sistema puede comportarse de formas diferentes o diferentes escalas. Ya, gracias. Entonces, cuando hablamos de problemas de escala espacial, ¿quién me puede decir a qué se refiere para poder estudiar ese sistema o ese fenómeno ambiental? Problemas de escala espacial, no es de espacio exterior, no es de lugar. Problemas de escala, del espacio, del tamaño. A ver, ¿alguien me puede decir un ejemplo de algún problema de escala espacial? Puede ser que los fenómenos ambientales sean demasiado grandes, como por ejemplo el cauce del río Pilcomayo, que puede ser de 500 kilómetros. Y estudiar a detalle esos 500 kilómetros es complicado. Y si unimos esa escala espacial con la temporal, el río Pilcomayo tiene una antigüedad, por ejemplo, de unos 2.000 millones de años. Y para estudiar cuál es el comportamiento y predecir cómo va a estar de aquí a 100 años o a 200 años, no nos va a dar la información histórica que tenemos. Entonces hay que eh, realizar un modelo, ¿no? Para volverlo más simple. Estos problemas de escala lo vuelven muy complejo o muy difícil al estudio del modelo, digo, del fenómeno o del sistema, porque ese fenómeno o ese sistema ambiental es demasiado grande y no lo podemos entender bien si es que lo estudiamos con su tamaño real o en la escala espacial. No vamos a esperar 5 años para que se repita el ciclo del fenómeno del niño o de la niña y en toda nuestra vida vamos a ver 10 ciclos y luego ya recién podríamos formular un modelo. No. Entonces, si ya se tienen datos históricos, se puede construir el modelo, afinarlo, hacer el análisis de sensibilidad, validarlo, arreglarlo, el modelo, y luego ya predecir el comportamiento, es decir, estudiar sin necesidad de esperar 5 años a que vuelva a el fenómeno del niño con sequías o inundaciones, y el modelo nos ayuda a hacer los estudios. ¿Listo? A ver, ¿quién no ha participado? Yo, Inge Areco.
Joanny, a ver, esta. Los sistemas ambientales son multicomponentes, requieren comprender diversos aspectos. ¿Qué aspectos habrá que entender para un sistema ambiental? Jóvenes. Bien, Joanny. ¿Quién no ha participado? A ver, ¿qué aspectos? A ver, para el sistema de reproducción de la charata, ¿qué afecta? ¿Qué interviene? ¿Dónde viven? ¿Cómo es el lugar donde viven? Aspectos como la temperatura llegaría a afectar a su reproducción, digamos, y porque la sequía igual. Hablamos de la climatología, ¿qué más? Ecosistema. El ecosistema, ¿qué más? ¿Quién habló? ¿Gerson? Robin. Ah, Robin, te voy a anotar. ¿Gerson está o se salió? Bueno, entonces hay que ver aspectos como la orografía, la geografía, es decir, aspectos geológicos. También hay que ver, como decía Giovanni, la temperatura, sequía, esos son aspectos climáticos. Hay que ver los aspectos hidrológicos, si hay humedad, hay agua disponible, aspectos ecológicos como los ecosistemas que decía Robin, y otros aspectos más y su imbricación, es decir, que funcionan todos al mismo tiempo, todos mezclados, ¿ya? Todos están mezclados. ¿Y eso qué provoca que hayan tantos aspectos influyendo o determinando un sistema ambiental? ¿Qué implica para estudiarlo? ¿Qué tenemos que ser? ¿Tenemos que ser todólogos, jóvenes? ¿O qué se necesita? Carla ya participó. Ortega. Creo que no, ¿no ve? Natalie. No, Inge. Ya. A ver, ¿qué implica que hayan tantos aspectos relacionados con un sistema ambiental o un fenómeno ambiental? ¿Cómo lo vamos a poder estudiar o no se va a poder estudiar? ¿Qué implica? A ver, Carla. Ahí está, léalo. Mm, A Natalie, ya. Por, Adelante. por tanto, es imposible que solo un especialista pueda abordar el estudio de estos sistemas, ser necesariamente objeto de una investigación multidisciplinar. ¿Qué significará eso? Ustedes son ingenieros sanitarios también. Sí, ¿Ya? ¿Qué más, Natalie? dice que se aplica cuando los investigadores de diferentes disciplinas trabajan en un problema o cuestión para una investigación común. Exactamente. Entonces, para entender la complejidad de un sistema ambiental, no lo puede hacer un solo profesional, ¿ya? Tienen que intervenir geólogos, climatólogos, meteorólogos, perdón, hidrólogos, ecologistas o biólogos para poder entender bien. Cada uno de ellos son especialistas en su rama y cada uno de ellos aporta con ideas para entender mejor el comportamiento del sistema. ¿Ya? Entonces, eso, por eso es muy complicado poder entender bien a los sistemas. Ahora, vamos a repasar los aspectos de verificación, validación y certificación de los sistemas. ¿Alguien recuerda qué era la verificación? ¿Qué será la validación? ¿Qué será la certificación de un sistema?
Perdón, me están llamando de vicedecanatura un ratito. Veíamos, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué era la verificación? La verificación es revisar si el sistema está funcionando correctamente a medida que se lo está construyendo. Si se está logrando lo que se ha diseñado, para lo que se ha diseñado, si está cumpliendo los objetivos de estudio, si está calculando, por ejemplo, el caudal y no está calculando otra cosa, ¿ya? Em, Esta es una actividad de comprobación de los requisitos a medida que se va desarrollando en cada una de las fases del desarrollo del modelo. ¿Listo? Ahí se verifica si el modelo trabaja, si los métodos numéricos son adecuados, ¿no es cierto? Y en la validación es una actividad al final, después de que ya se ha construido todo el modelo, ya se sabe que está funcionando. Entonces ahí se hace una evaluación final para ver si cumple con lo que inicialmente se había solicitado o se había establecido. ¿Queremos calcular el caudal? Sí, lo calcula, lo hace correctamente, produce valores similares a los reales, eso es la validación. Si cumple con todo eso, entonces el modelo está validado y se procede a su certificación, donde se asegura que el modelo funciona bien, funciona correctamente, ha sido revisado y va a producir resultados muy cercanos a los reales, ¿no? A los del comportamiento real. Ahora, perdón. Los mecanismos de destino, distribución y transporte de contaminantes en el medio ambiente. Les pasé una, una lectura, un documento al principio de la clase para que lo vayan leyendo. Este lo vamos a ver como ejemplo, porque luego vamos a estudiar a más detalle los modelos de dispersión de contaminantes en el agua y la atmósfera. Pero por lo menos para que veamos los del factor suelo, cómo se distribuyen, se transportan los contaminantes en el suelo. A ver, ¿quién me puede decir de la lectura que les di? Un momento. ¿De qué depende la distribución y transporte de contaminantes en el suelo? Ahora sí, otra vez Carla Ortega, Sofía Espinosa. ¿Sofía Espinosa ya habló? Sí, ¿cierto? Carla Ortega. Carla Ortega no. A ver, ¿alguno de ustedes que quiera volver a participar? Puede ser el agua, Inge, uno de los mecanismos, también el viento. ¿Cómo? El agua sería con contaminantes que son los orgánicos y el viento sería con contaminantes como el mal olor o patógenos que se transportan por medios. Pero en el suelo, ¿cómo se distribuirán o se transportarán los contaminantes en el suelo? Más que todo con el agua. ¿Cómo con el agua, Joan? A ver, Roberto, igual vaya. Ya, un ejemplo sería, digamos, si le echan demasiado veneno a cierto lote, digamos, en la noche llueve y cae todo el agua y es correntía. Y eso provoca que el veneno se distribuye y se transporte a otras partes. De abajo puede llegar a contaminar la parte. Ya. ¿Pudieron leer el documento que les di, jóvenes? Les daré 5 minutitos, léanlo y me van a decir cuáles son los mecanismos de distribución y transporte. Solo cuáles. No, no quiero las ecuaciones, no quiero nada de eso. Solo quiero que me digan cuáles son los mecanismos de distribución y transporte de contaminantes en el suelo. ¿Ya? 5 minutos, lean, está en el PDF que les di y ahorita van a participar Valentín, Roberto también y Carla. ¿Ya? 5 minutos, jóvenes. Roberto, Valentín o Carla. ¿En qué consiste la partición?
Consiste en la liberación de una sustancia contaminante ¿A dónde? al medio ambiente o también está determinada por la característica, ¿cómo se llama esta? Físico-química Ya. de la sustancia. ¿Alguien quiere aportar algo a lo que dice Valentín? La lixiviación y volatilización, esa la conocen desde siempre, ¿no? A ver en qué consisten. La volatilización es la manera que puede afectar significativamente la distribución de un compuesto químico en el medio ambiente. ¿Y en qué consiste la volatilización, Carla? ¿Cómo afecta eso al transporte y distribución de contaminantes en el suelo? Que es algo muy volátil. Se podría decir que es como algo gaseoso, o sea, como que tiene en forma de gas Que se puede volátil, evaporar. ajá, que se puede evaporar. ¿Y eso cómo afecta a la contaminación del suelo? Si hay un contaminante en el suelo y es volátil. Que produce una disminución en la concentración en el suelo o también Claro, hasta liberarse a la atmósfera. exacto, Valentín. ¿Y la lixiviación en qué consiste? La lixiviación, ingeniero, se generan líquidos, digamos, cuando yo tengo basura, digamos, en un lugar abierto, digamos. Esto con la lluvia con la lluvia y con el tiempo va juntándose un líquido en la parte baja, digamos, de este lugar y puede ir penetrando, ¿no? A su suelo o al nivel freático y va a contaminar no solo el suelo, sino el agua también. Ya. Entonces los lixiviados son esos líquidos producto de la descomposición de los residuos sólidos orgánicos, ¿no? Que son más agua que sólidos, pero se Puede haber descomponen. orgánico, no orgánico, puede haber de todo, digamos. Exacto. Y esos líquidos junto con el agua de lluvia van lavando a los residuos y van arrastrando más contaminantes, ¿no? Y se infiltran en el suelo. Entonces es por la infiltración que se produce la lixiviación. Y no solo de los rellenos sanitarios o donde hay residuos sólidos, sino que puede haber algún derrame de algún contaminante en la superficie del suelo, no solo producto de los rellenos sanitarios, sino derrame de petróleo. Entonces va a depender de los coeficientes de infiltración, va a depender cómo se va a propagar ese contaminante a través de la lixiviación. ¿Ya? La dispersión, ¿quién me dice en qué consiste la dispersión? Puede ser el transporte de los contaminantes en el aire, de la La, atmósfera. la dispersión, Sí. ¿y eso cómo le afecta a la contaminación del suelo? Ahí ya me acabo. ¿La difusión en qué consiste? Pues, La absorción, la absorción, la degradación. Léanlo para el día martes, por favor, y ahí vamos a continuar justo acá, ¿ya? Aquí vamos a quedar jóvenes. bueno, bueno, Participado todos, así que ya tengo sus asistencias de hoy. ¿No va a llamar lista, Inge, o así? Ya les he llamado, pues los que no me respondían no les ponía, así que toditos han participado, ¿no ven? de que Prilin en su primera clase dice, De Tolama, a ver, puede estar enfermo y sí. Ya, es la primera.